Mira, esto va a dolerle a muchos, pero cada vez más gente está empezando a aceptar algo que hace un año sonaba completamente absurdo. El problema de Kylian Mbappé en Real Madrid no es su nivel, es el impacto que tiene en el equipo. Y lo más loco es que esto ya lo había dicho yo en Laporta desde antes, cuando literalmente soltó que Madrid iba a tener problemas encajándolo, que no es un videojuego donde juntas estrellas y automáticamente ganas todo. Y en su momento todos se burlaron, todos se rieron, pensaron que era puro ardor del Barça, pero hoy esa frase se siente más real que nunca, porque si te paras a ver el contexto, el Madrid venía de ganar absolutamente todo, una Champions de 2024, una base sólida, un equipo que ya sabía competir, ya sabía sufrir y ya sabía ganar partidos importantes, pero llega Mbappé, el mejor jugador del mundo para muchos, un tipo que te mete 40, 50 goles por temporada sin despeinarse, y en lugar de mejorar, el equipo empieza a verse raro, desconectado, sin química, como si algo no terminara de encajar. Y no es que Mbappé esté jugando mal, de hecho es todo lo contrario, sus números son una locura, rompe récords, gana botas de oro, aparece en el marcador prácticamente cada partido, pero el equipo no gana lo importante, y ahí es donde empieza el debate incómodo. ¿Cómo es posible que un jugador tan dominante individualmente haga que su equipo se vea peor colectivamente? Porque lo que está pasando con el Madrid no es casualidad, ya son varias temporadas donde el patrón se repite, mucho gol, muchas jugadas especiales, pero cuando llegan los momentos clave el equipo no responde como antes. Incluso hay partidos donde se nota clarísimo, reciben el balón Mbappé o Vinicius y la jugada automáticamente se vuelve individual, intentan resolver solos, fuerzan disparos, regates, decisiones rápidas y se pierde completamente la fluidez. De hecho, hay un dato que deja pensando, cuando Mbappé estuvo lesionado, el Madrid sigue ganando, el equipo funcionaba más equilibrado, más colectivo, pero empiezan otra vez a depender de él y los resultados vuelven a ser inconsistentes. Repito, no porque él sea malo, sino porque todo gira alrededor de él, todo pasa por él y eso hace que el equipo se vuelva predecible. Si lo paras a él, paras a todo el sistema, y esto no es nuevo, esto ya había pasado en el Paris Saint-Germain durante años. Mbappé hacía temporadas históricas, goles por todos lados, actuaciones brutales, pero en la Champions siempre pasaba algo, siempre faltaba ese último paso, y lo más fuerte de todo es lo que pasó después. Se va Mbappé y el Paris gana la Champions por primera vez en su historia. No es coincidencia, es un cambio de dinámica. Entonces aquí es donde empieza lo interesante de verdad, porque esto no se trata de cuestionar si Mbappé es bueno o no, eso ya está fuera de discusión. Se trata de entender si su estilo, su rol dentro del equipo y la forma en la que todos juegan para él está afectando el rendimiento colectivo, porque en el fútbol real no gana el que tiene más estrellas, gana el que funciona mejor como equipo, y eso es justo lo que el Real Madrid hoy en día no está logrando. Y si seguimos profundizando, hay algo todavía más incómodo que casi nadie quiere decir en voz alta. El problema no es solo con balón, es sin balón, porque cuando analizas a Kylian Mbappé en detalle, te das cuenta de que hay una parte del juego donde simplemente no aporta lo suficiente, y en el fútbol moderno esa pesa muchísimo. Hoy en día todos presionan, todos corren, todos defienden, incluso las estrellas, pero en el caso de Mbappé muchas veces se desconecta completamente cuando el equipo no tiene la pelota, y eso provoca que el equipo quede totalmente partido. Y claro, cuando tienes un jugador así que prácticamente no presiona, el resto tiene que compensar, entonces ves a mediocampistas corriendo el doble, a extremos bajando más de lo normal, a la defensa expuesta, y todo eso termina afectando el equilibrio del equipo. Incluso hay momentos donde parece que el Real Madrid está jugando con uno menos en la fase defensiva, especialmente si Vinicius tampoco ayuda demasiado atrás, entonces ya solo hay 8 jugadores defendiendo, porque en Champions esos pequeños detalles marcan completamente la diferencia. De hecho, esto ya lo había intentado corregir Luis Enrique cuando lo tuvo en el PSG. Hubo momentos donde literalmente le exigía que presionara, que liderara sin balón, que diera el ejemplo, pero no terminó de pasar, y cuando Mbappé se fue, el París cambió completamente. Todos corren ahora, todos presionan, todos participan, y el equipo se vuelve mucho más compacto, mucho más agresivo, mucho más difícil de romper. Parece un equipo prácticamente indestructible, y eso se nota muchísimo en cómo juega ahora el París comparado con el Madrid actual. Antes en París todo dependía de una jugada individual de Mbappé, ahora el peligro viene de todos lados, de Desiré Doué, de Barcola, de Dembélé. En cambio en Madrid muchas jugadas terminan igual, balón para Mbappé y esperar que haga algo mágico, y sí, muchas veces lo hace, porque él es así de bueno, pero cuando no le sale el equipo se queda sin ideas. Otro punto clave es su posición, porque aunque se supone que juega como delantero centro, realmente no es un 9 puro, y eso todo el mundo lo sabe. No fija centrales, no ocupa constantemente el área, no genera esos espacios típicos que sí generan jugadores como Erling Haaland. Mbappé es más un segundo delantero, alguien que necesita espacio, que necesita arrancar de frente, pero eso cambiaría completamente la estructura del ataque, y aquí es donde empiezan los problemas tácticos, porque si tu 9 no actúa como 9, entonces alguien más tiene que hacerlo, y muchas veces ese alguien termina siendo Jude Bellingham o Arda Güler, que son los que rompen líneas, los que pisan el área, los que hacen los movimientos que en teoría debería ser el delantero, y claro, eso genera frustración, desorden, posiciones intercambiadas sin sentido, y un ataque que pierde claridad. Incluso hay jugadas donde ves a Bellingham haciendo el desmarque profundo mientras Mbappé está parado o cayendo a banda, y te preguntas, ¿quién es realmente el delantero aquí? Porque cuando las responsabilidades no están claras, el equipo tampoco lo está, y eso en partidos grandes se paga carísimo. Entonces, otra vez, no es que Mbappé sea el problema como jugador, es el sistema que se genera alrededor de él, un sistema donde todo depende de su inspiración, donde el equipo se adapta a él en lugar de que él se adapte al equipo, y en el fútbol de élite, eso rara vez termina bien, porque los equipos que ganan de verdad son los que funcionan como una máquina, no como una colección de talentos individuales. Si no, pregúntenle a los galácticos, y si todavía quedaban dudas, hay otro dato que termina de encajar todo el rompecabezas, y es lo que pasó después de que Mbappé se fuera del Paris Saint-Germain, porque ahí es donde realmente se rompe la narrativa. Durante años nos vendieron la idea de que el París dependía de él para competir, que sin Mbappé no iba a poder dar ese salto definitivo en Europa, y pasó exactamente lo contrario. En su última temporada en París, Mbappé hizo números completamente absurdos, más de 40 goles, asistencias, siendo el mejor del equipo sin discusión,
pero otra vez Champions fuera antes de tiempo, y en cuanto se va, el equipo cambia radicalmente. Ya no hay una sola referencia ofensiva, ya no hay una figura que absorba todo el protagonismo, y de repente aparecen soluciones por todos lados. Jugadores como Ousmane Dembélé explotaron, asumieron responsabilidades y se volvieron protagonistas reales dentro del sistema. El ataque se repartió, el balón circula más rápido, hay más movilidad, más presión, más compromiso colectivo, y el resultado es brutal. El París gana su primera Champions y encima con autoridad, dominando, jugando como un equipo completo, no como una suma de estrellas. Y eso no es coincidencia, porque incluso el propio Luis Enrique lo dijo sin rodeos. El equipo era mejor sin él, tanto en ataque como en defensa, y en su momento pareció una locura decir eso de uno de los mejores jugadores del mundo, pero el tiempo le terminó dando la razón. Mientras tanto, en el Real Madrid pasa justo lo contrario. Mbappé llega, rompe récords, mete goles a lo loco, gana incluso la Bota de Oro, pero el equipo pierde identidad, pierde equilibrio, pierde esa sensación de solidez que tenía antes, y lo más preocupante es que en los partidos grandes, cuando realmente necesitas funcionamiento colectivo, es donde más se le notan las carencias, porque sí, Mbappé puede hacerte un hat-trick, puede salvarte partidos, pero el fútbol no se gana solo con momentos individuales, se gana con estructura, con automatismos, con roles claros, y hoy el Madrid muchas veces parece depender demasiado de lo que haga uno solo, ya sea Mbappé o Vinicius, y aquí es donde nace la pregunta que antes parecía ridícula pero ahora ya no tanto. ¿Puede un jugador ser tan bueno que termine perjudicando al equipo? Suena contradictorio, pero cuando todo el sistema gira alrededor de una sola pieza, cuando no hay plan B, cuando los demás jugadores dejan de asumir protagonismo, el equipo se vuelve frágil, porque cuando ese jugador no aparece, el rival lo anula, o simplemente tiene un mal día, todo se viene abajo, y eso es exactamente lo que le está pasando a este Madrid. No es falta de talento, porque talento sobra, es falta de balance, y lo más fuerte de todo es que Mbappé no está haciendo nada mal como tal, está haciendo lo que siempre ha hecho, marcar goles, decidir partidos, ser el mejor, pero el contexto ya cambió, y en este nuevo contexto donde el fútbol es cada vez más colectivo, más táctico, más exigente sin balón, ese estilo empieza a tener un costo. Por eso el debate ya no es si Mbappé es bueno, eso está clarísimo. El debate real es si los equipos están construyendo correctamente alrededor de él o si están sacrificando demasiado para potenciarlo, porque una cosa es tener una superestrella y otra muy distinta es depender completamente de ella. Y todavía hay una última capa en todo esto que termina de explicar por qué la situación es tan complicada, y tiene que ver en cómo se construyen los equipos alrededor de figuras como Kylian Mbappé, porque cuando tienes a un jugador así, no solo cambia lo que pasa en la cancha, cambia absolutamente todo, el sistema, las decisiones tácticas, los fichajes, incluso la mentalidad del vestidor. En el caso del Real Madrid se nota clarísimo que el equipo está diseñado para potenciar a Mbappé, los movimientos ofensivos buscan su espalda, los pases filtran hacia su carrera, los extremos muchas veces terminan jugando para él en lugar de atacar por su cuenta, y eso, aunque tiene sentido porque es tu mejor arma, también tiene un efecto secundario, muy peligroso, limitan al resto, porque jugadores como Vinicius, Rodrigo o incluso Jude Bellingham dejan de jugar con la misma libertad, ya no toman tantas decisiones propias, ya no suman tanto protagonismo, porque inconscientemente saben que la prioridad es Mbappé, y eso hace que el equipo pierda variantes, pierda sorpresa, pierda esa capacidad de hacer daño desde diferentes lados. Antes el Madrid era impredecible, podía aparecer Vinicius, podía aparecer Bellingham, podía aparecer cualquiera. Hoy muchas veces sabes exactamente qué va a intentar el equipo, buscar a Mbappé, y cuando un equipo se vuelve predecible, los rivales de élite lo detectan rápido. Además hay otro detalle importante, la dependencia, porque cuando tienes un sistema tan centrado en un jugador, cualquier bajón suyo afecta muchísimo más. No es lo mismo que Mbappé tenga un partido discreto en un equipo equilibrado a que lo tenga en un equipo donde todo depende de él. En el segundo escenario, el equipo entero se cae, y eso ya se ha visto en partidos importantes, especialmente en Champions, equipos que logran aislar a Mbappé, que le cierran los espacios, que le niegan la profundidad, y de repente el Madrid se queda sin ideas, sin soluciones, sin plan alternativo, porque no hay una estructura clara que sostenga el juego cuando la estrella ya no brilla. Aquí es donde entra también el tema de la mentalidad colectiva, porque en muchos momentos se percibe que los jugadores confían demasiado en que Mbappé va a resolver, le dan el balón incluso en situaciones donde no es la mejor opción, lo buscan constantemente aunque haya compañeros mejor posicionados, y eso rompe la lógica del juego. El fútbol deja de ser una toma de decisiones colectivas y se convierte en dásela a Mbappé y que invente algo, y eso irónicamente es exactamente lo que durante años le criticaron al París. Un equipo lleno de talento, pero sin estructura real cuando llegaban los momentos decisivos. La diferencia es que ahora ese patrón parece haberse trasladado al Real Madrid, e incluso en términos de planificación deportiva. Esto también tiene consecuencias, porque cuando todo gira alrededor de una figura, los fichajes empiezan a pensarse en función de cómo encajan con él, no necesariamente en cómo equilibran al equipo, y ahí es donde puedes empezar a perder balance sin darte cuenta. Y lo más interesante es que esto no significa que no pueda funcionar, claro que puede. Mbappé es tan bueno que puede ganar partidos prácticamente solo, puede decidir eliminatorias, puede cambiar temporadas enteras, pero para que eso se traduzca en títulos grandes necesitas algo más, necesitas estructura, sacrificio colectivo, roles claros y sobre todo un equipo que funcione incluso cuando su estrella no está en su mejor día, porque al final esa es la diferencia entre los equipos que ganan ocasionalmente y los que dominan una era. Y hoy por hoy la gran duda con este Madrid no es si tiene talento suficiente, porque eso más que sobra, la duda es si está construido de la manera correcta para competir al máximo nivel. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, cada gol de Mbappé, cada récord, cada actuación individual va a venir acompañada de la misma sensación. Sí, es increíble, pero algo no termina de cuadrar. Y todo esto nos lleva a la conclusión más incómoda de todas, porque ya no estamos hablando de una mala racha o de un tema puntual, estamos viendo un patrón que se repite año tras año con Kylian Mbappé, goles, récords, premios individuales, pero cuando llega el momento de la verdad, cuando toca levantar la Champions, algo siempre falla. Pasó en París durante años, dominar en Liga, arrasar en números individuales, pero quedarse corto en Europa, y ahora en el Real Madrid empieza a verse una historia muy parecida, un equipo lleno de talento con jugadores top en cada línea, pero que en los momentos clave no terminan de funcionar como bloque, y aquí es donde entra una palabra que cada vez se escucha más alrededor de Mbappé: dependencia, porque no solo que el equipo juegue para él, es que parece que no saben jugar sin él. Si Mbappé aparece, el Madrid
puede competir. Si Mbappé no aparece, el Madrid se apaga, y ese tipo de dependencia en el fútbol de élite es peligrosísima, porque los grandes equipos no se construyen así, no dependen de un solo jugador, por más bueno que sea, tienen sistemas, tienen automatismos como ya dijimos, tienen múltiples soluciones. Si uno falla, aparece el otro. Si un plan no funciona, hay un plan B, un plan C, un plan D, y eso es justo lo que hoy le falta a este Madrid, alternativas. Incluso hay algo más profundo, la sensación de que el equipo perdió identidad. Antes sabías mínimo que intentaban jugar, intensidad, transiciones rápidas, momentos de calidad repartidos entre varios jugadores. Hoy muchas veces parece que el plan es simplemente encontrar a Mbappé en ventaja y esperar a que resuelva, y eso contra equipos bien trabajados se queda bastante corto. Y ojo, porque esto no solo es responsabilidad de Mbappé, también es del cuerpo técnico, de Florentino, del sistema, de cómo se están utilizando a los jugadores alrededor suyo, porque no se trata de quitarle protagonismo, se trata de integrarlo mejor, de encontrar una forma en la que su talento sume sin desconvencer al equipo. Así que la gran pregunta no es si Mbappé va a seguir metiendo goles, la verdadera pregunta es si el Real Madrid va a encontrar la forma de convertirse otra vez en un equipo completo, uno que no dependa de un solo nombre, uno que pueda competir y ganar incluso cuando su estrella no tenga su mejor noche, porque si no lo logra, porque si Mbappé no lo logra, vamos a seguir viendo lo mismo, números históricos, actuaciones individuales increíbles y trofeos grandes que simplemente no van a llegar.